inicio entonces a esta segunda parte, que se refiere al contenido teológico y espiritual del libro del Éxodo. Leyendo un poquito lo que dicen los teólogos y los estudiosos, ¿no? Dicen es un libro tan importante y tan central de las Sagradas Escrituras que no podemos pasar un paso así muy ligero. La recomendación es de estudiar y profundizar, porque el pueblo de Dios está en un constante éxodo. Se van a dar cuenta que a medida que vamos avanzando, nos vamos viendo reflejados en ese éxodo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Nuestro caminar de nuestra propia vida también es un éxodo, porque como nos comentaba Yacerita, el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio, en esclavitud. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en nuestras propias esclavitudes? Si empezamos a mirarnos hacia adentro, vamos descubriendo que también nosotros a veces somos esclavos, no de un faraón, sino a veces de nosotros mismos, de nuestro propio orgullo, de nuestra manera de pensar. Entonces es bueno leer y meditar con calma el libro del Éxodo. El Señor nos habla y por eso es importante el contenido teológico y espiritual de ese libro. Vamos a dar inicio y yo digo, vamos a ubicarnos en dos escenarios. Nos vamos a ubicar en Egipto, pero también nos vamos a ubicar en el desierto. Cuando hablamos de Egipto, nos vamos y aparece una figura, ¿no? El faraón, el gobernante que oprime al pueblo de Israel y que de cierta manera también, porque es un gobernante que mantiene al pueblo dominado en función de la parte política, económica, social y mercantil. En Egipto, oprimidos por un gobernante con leyes en esclavitud, pero también en el desierto. ¿Cómo es el desierto? Amplio, ¿verdad? No hay camino fijo, sino el camino se va construyendo poco a poco. Y cuando uno se deja guiar por el Señor, ese caminar es más, digamos, más fácil que cuando nosotros caminamos a nuestro propio capricho. Y el libro del Éxodo nos va mostrando eso. Entonces, iniciamos con el primer punto del contenido teológico y espiritual referente a Dios. Dice, su imagen se configura a partir de la revelación de su nombre, Yahvé, es que está siempre dispuesto a acudir en defensa de sus elegidos. Si nos vamos al capítulo 3 del Éxodo, nos habla de la vocación de Moisés. Ahí, en la vocación de Moisés, Dios se le revela en la zarza ardiente. ¿Y por qué Dios se le revela a Moisés? Antes sucede otro acontecimiento. Él escucha, nos vamos unos versículos más arriba, en el capítulo 2, en el versículo 23, y habla que ese pueblo de Israel, dice, pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se acordó de la alianza con Abraham, con Isaac y Jacob. Y viendo a los israelitas, Dios se interesó por ellos. Entonces es un Dios que se compadece de su pueblo elegido. Escuchó, recordó la alianza que había hecho con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Cuando se hablaba de dónde se le daba cumplimiento a la alianza, ¿no? Se empieza ya con Moisés. Escucha el Señor el clamor de su pueblo. Él no es indiferente a los sufrimientos del pueblo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a interpretar, a meditar cuál es el proceder de Dios. A veces nosotros queremos que todo se haga rapidito, ¿verdad? A nuestro tiempo, pero todo tiene un proceso. Y el pueblo, aunque estuvo muchos años en esclavitud, Dios lo escucha a su debido momento para llevar a cabo el proyecto que Él tenía destinado para ese pueblo elegido, para ese pueblo que nace desde la promesa de Abraham. Y entonces en ese capítulo 3 de Éxodo, cuando habla de la vocación de Moisés,
Dice, viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y más adelante los estudiosos recomiendan que debemos leer con frecuencia en el capítulo 3 también del Éxodo, a partir del número 7, dice, el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo. Cuando nosotros nos sintamos así oprimidos, recordemos que si clamamos al Señor, Él nos escucha, ¿no? Dice, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios y a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. El Señor ama al pueblo que sufre, escucha, responde a las promesas que Él hace. Entonces, por eso su imagen se configura a partir de la revelación de su nombre, Yahvé, el que está siempre dispuesto a acudir a sus elegidos. Y es uno y no admite nada que le haga sombra. Recordar, Dios es uno. ¿Qué pasa con el pueblo que está en cautiverio? ¿Qué pasa con los egipcios? ¿A quiénes adoraban? Adoraban a los animales, a imágenes, a cosas. Tenían muchos dioses, ¿verdad? Dios también es celoso porque su pueblo, estando en cautiverio, también estaba siendo pervertido en su espiritualidad, en su relación con el Dios único, con el Dios de sus padres. Y por eso Él no es uno y no admite nada que le haga sombra. Es trascendente, pues nadie puede verlo y se oculta bajo los símbolos. La trascendencia del Señor ya lo hemos hablado en las jornadas anteriores, ¿verdad? Es tan grande que no lo podemos reducir a algo pequeñito, ¿verdad? Dios trasciende a nuestra mente, a nuestra manera de pensar, pero que se oculta también a través de los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a encontrar en el Éxodo? Dios caminaba en la nube, ¿verdad? En el día, y en la noche en la columna de fuego. Y en la tienda de encuentro donde se reunía Moisés a orar, a encontrarse, el pueblo de Israel sabía que estaba la presencia de Dios, porque la nube se posaba sobre la tienda y en la noche estaba la columna de fuego. Entonces, es trascendente, pero también se hace cercano y de alguna manera a través de los símbolos se hace visible. Dice, el Señor del cosmos, como lo demuestran en las plagas y en el paso del mar y en la teofanía del Sinaí. El Señor es el Señor del cosmos. Podemos nosotros, con nuestra capacidad de humanos, decir que se abra el mar y se abre. Cuando podemos mandar una plaga de la manera como actuaba el Señor, bueno, con esa manera también nos demuestra que Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Un hombre puede tener dominio de cierta manera, porque lo conocemos nosotros, ¿verdad? Sobre uno o sobre las personas. Pero no, el único que realmente tiene dominio de nosotros es Dios, solamente de nosotros y del cosmos, de todo lo creado, como ya lo hemos visto desde que empezamos a hablar en el libro del Génesis. Y el Señor de la historia, que dirige bajo la dinámica de la elección y la bendición. Elige a un pueblo y lo bendice. Elige a Moisés y también lo bendice. Él es el dueño de la historia.
Y también nos vamos a encontrar que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas que hizo y que ahora empiezan a cumplirse. Ya vemos con la lectura del Génesis 2, ese fragmentico, ¿no?, que hace memoria de la promesa que le hizo a Abraham en Éxodo 2, versículo 23, ¿no? Dice: Dios escuchó las quejas y se acordó de la alianza. Él es fiel a lo que promete, Él es fiel a su pueblo, a pesar de la desobediencia y de la terquedad del pueblo de Dios. Dice: de la alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice: fiel a su palabra y a las promesas que hizo y que ahora empiezan a cumplirse. Es solidario con los que sufren. Él no es indiferente con nuestros sufrimientos. A veces nosotros podemos pensar, ¿verdad? Tanto padecimiento, tanto, ¿y dónde está Dios? Pero recordar que, como dice, es el plan de Dios y Él permite todo con un propósito. Y lo vamos a ver más adelantico cuando hablemos sobre las plagas. Se van a dar cuenta que a veces nosotros queremos que las cosas nos las resuelva rapidito, rápido, pero todo hay un propósito. El por qué pasar por el desierto, el por qué de las plagas, el por qué. Y uno dice, bueno, pero si Él es Dios, pues Él puede hacer así rapidito y solucionar, ¿no? Pero es que nosotros somos tercos y necesitamos de esa experiencia, de esa experiencia en Dios para poder crecer en espiritualidad. Porque si no, pues acomodamos todo a nuestra manera. Y entonces ya no hay un plan de Dios, sino hay muchos planes con muchos nombres de personas. Dice: su antagonista y sombra es Egipto, el faraón. Totalmente. Dios se apiade y se compadece del sufrimiento. El faraón, ¿qué hace? Aumenta la carga, ¿verdad? Oprime al pueblo, lo hace que sufra y lo toma como de posesión, ¿no? Si le suelta un poquitico, tenía miedo de perderlo. ¿Por qué? Porque eran los esclavos que le fabricaban y le mantenían la economía dentro del país. Dice: como un antidios, el faraón. Él es déspota, cruel, sanguinario, hasta genocidio. ¿Recuerdan al principio que mandó a matar cuando los israelitas empezaron a multiplicarse? Tenía miedo que la multiplicación después se revirtiera y entonces los atacaran y él pudiera perder el control de su imperio. Y manda a asesinar a todos los hijos varones del pueblo israelita. Pero Dios siempre se vale y guarda. ¿Y guardó a quién? A Moisés, que lo tenía ya predestinado a una misión. Lo salvó de las aguas, lo salvó para salvar. Dice: el faraón era explotador de los marginados, que se mueve únicamente por los índices de producción, subordinando el derecho de las gentes al mercantilismo. ¿Dios por quién vino? ¿Por los poderosos o vino por los marginados? ¿Vino por los políticos opresores o vino por el pueblo sufriente? Entonces, ese es el proceder. Cuando vemos el antidios, Dios viene por el que sufre, por el misericordioso, por el pobre, por el despreciado, mientras que en el faraón tiene también a sus dioses y tiene a sus magos, como lo leemos ahí. ¿Por qué? Porque a todo lo que el faraón le decía, ellos decían sí. O sea, esos dioses apoyan la maldad, mientras que Dios lucha por el bien del pueblo de Dios. Nos encontramos en esta segunda parte con Moisés, imagen perfecta del hombre elegido. Vimos que hizo una elección con Abraham, ¿verdad? Pero también hizo una elección con Moisés. Moisés, ¿dónde se crió? Con el pueblo egipcio, ¿verdad? Pero Moisés se compadeció de las injusticias que veía con los israelitas, ¿verdad? Y por eso salió en defensa del que estaban oprimiendo y mata al egipcio y él sale huyendo.
Dice, es tomado dentro del pueblo, en el pueblo. Cualquiera de nosotros puede ser llamado para cumplir una misión. ¿Sí o no? Es salido. Dios no buscó ni a los más doctores, ni a los que tenían summa cum laude, ni a los buscó a un hombre sencillo, a un hombre de pueblo, tanto que el mismo Moisés se sorprendió de que lo eligieran, ¿no? Dice, cuya misión será salvar a ese mismo pueblo con la ayuda del Señor. Dice Moisés, su vida prefigura la tarea, es salvado para que salve. Dios se lo hace, Dios se hace el encontradizo para que aprenda el camino y lleve hasta Sinaí a los liberados. Un hombre que estaba pastando tranquilito en el desierto, ¿verdad? Tranquilo, se encuentra con el Señor. Tremenda llamado, ¿no? Tremenda misión. De donde él salió huyendo porque lo iban a matar los egipcios, el Señor lo quiere enviar para que salve a los israelitas que se encontraban en cautiverio. Dice, su misión se inscribe en la paradoja. Cuando es huido y traidor a Egipto, es cuando hay de iniciar la marcha de los oprimidos y no cuando tenía poder con su familia. O sea, cuando estaba en Egipto, junto con el poder, que estaba bien ubicado, no pudo hacer nada por su pueblo. Pero cuando salió huido, el Señor lo tenía predestinado para que regresara a salvar a su pueblo. Salvado para salvar. El Señor necesita de hombres sencillos para cumplir misiones que a lo mejor para nosotros podemos pensar que, tremenda misión, no, eso yo no puedo. Pero el Señor está con nosotros. Y se lo dice en esta manera. Dice, a los ojos humanos era un hombre el menos indicado. Era tartamudo. Tenía cuentas pendientes con la justicia egipcia. Pero el mandato de Dios era fuerte y exigente. Le dijo, tienes que ir. Yo te envío. No cualquier persona, lo enviaba Dios. Dice, y yo estaré contigo. Le da la confianza, aunque él se siente chiquitico, indigno, tartamudo, que no sabe hablar, él le dice, yo te envío y yo voy a estar contigo. O sea, ¿cuál miedo, no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él escucha, mire, a pesar de sentirse así, él no tuvo temor de comprometerse. Y fue tamaño el compromiso que llegó a tener una amistad tan íntima con Dios, que él era el que se encontraba y era el portavoz hacia el pueblo de Dios. Un encuentro muy personal, muy espiritual, el poder hablar así con Dios, el tener esa experiencia y esa vivencia. Qué bonito, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿nosotros nos encontramos con Dios? ¿Vivimos esas experiencias de cercanía, de intimidad con Dios? Y eso también es un mensaje, que no tengamos miedo. Con el Señor podemos dialogar, podemos hablar y Él está con nosotros. No tengamos miedo a la opresión y a la esclavitud, porque el Señor está con nosotros. Siempre se da solidario con su pueblo, incluso en los momentos de apostasía. ¿Ese momento cuál es? Llama al Señor para que suba al monte Sinaí, para que se encuentre con Él. Y se demora un tiempo Moisés en su relación de intimidad con Dios, 40 días, 40 noches. Pero ¿qué hace el pueblo? Un pueblo que lo sacó el Señor de la esclavitud, un pueblo que fue liberado, pero no es paciente. Lo que venía les hablaba. ¿Cuántas cosas queremos que Dios nos las haga de una vez? Y cuando no las hace de una vez, muchas veces ¿a quién recurrimos? ¿O a quién recurre la gente? Nosotros no, decimos aquí, pero ¿a quién? O tenemos la tentación de querer adelantarnos a los acontecimientos. Ese pueblo no fue capaz de esperar y le dijo a Aarón que les construyera un ídolo, un becerro de oro. Y entonces siempre Moisés solidario con su pueblo, incluso en los momentos en que se porta mal. Él todavía, el Señor le dijo, vas a tu pueblo, vas a encontrar a tu pueblo
celebrando una fiesta y hasta danzando alrededor del becerro de oro. Y todavía él baja, y cuando baja se encuentra con tamaño desorden. Con tamaño desorden de ese pueblo que lo había dejado a cargo de Aarón, el compañero de él, su sobrino. Y lo encuentra y se sorprende, ¿no? Y el Señor pues le decreta de una vez como este pueblo de corazón duro, ¿no? Este pueblo de corazón duro. Y Moisés intercede por el Señor. Intercede por el pueblo al Señor. Vamos a encontrar esa intercesión en Éxodo 32, en el versículo 30. Dice, al día siguiente, o nos vamos un poquitico más atrás para ver, para encontrarnos, dice, Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado por culpa de Aarón, que lo había expuesto al ataque enemigo, se plantó a la puerta del campamento y gritó, los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y se juntaron todos los levitas, y él les dijo, esto dice el Señor de Israel, tomen cada uno una espada, regresen al campamento y vayan a la puerta, de puerta en puerta, y maten sin tener en cuenta al hermano, compañero o pariente. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés, y aquel día cayeron unos 3,000 hombres del pueblo. Moisés les dijo, hoy se ha consagrado al Señor a costa del hijo o del hermano, ganándose hoy la bendición. Con este actuar, dentro de ese pueblo general, Moisés le dice, el que esté con Dios, que venga. ¿Los demás están con quién? Con el enemigo, con la maldad. Siguieron adorando a sus dioses de oro y de barro. Y en ese momento recuperan a ese pueblo que es el pueblo santo, el pueblo elegido. Dice, la intercesión viene en el versículo siguiente, dice, al día siguiente Moisés dijo al pueblo, han cometido el pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a ver si puedo conseguir que los perdone. O sea, Moisés apuesta todavía por el pueblo. Dice, y volvió entonces Moisés al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras de tu registro. Moisés apostó todavía por el pueblo, porque le dijo, si no perdonas el pecado del pueblo, pues a mí también bórrame de tu registro. Pero el Señor le dice, el Señor respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. O sea, Moisés apostó todavía por ese pueblo que es impaciente. Y si Moisés apuesta por el pueblo, ¿cuánto más Dios, verdad? Dios quiere que nos salvemos, todos, no unos cuantos. Él siempre, aunque la ira del Señor se manifiesta en ese momento por la desobediencia y por la impaciencia de ese pueblo, el Señor responde todavía. Responde por amor, por bondad y porque todavía cree en el pueblo, todavía cree en nosotros. Si lo vamos y lo hacemos en relación a nosotros, en la impaciencia, ¿cuántas veces caemos en la tentación hasta leer el horóscopo a ver qué nos dicen? A ver qué nos dicen unos adivinos. ¿O cuántos acuden a leer las cartas o a otras cosas? ¿O mantienen ídolos a hombres? Porque lo estamos viendo, a ídolos los mantienen como si fueran los salvadores. Pero todavía el Señor apuesta por nuestra conversión. Así como Moisés rogaba por ese pueblo, así nos toca a nosotros también rogar, orar por ese pueblo, para que el pueblo vuelva otra vez a Dios. ¿Será que Dios quiere eso de nosotros? Que seamos sus colaboradores.
Entonces, Moisés es embajador del Señor ante el faraón, su profeta para el pueblo y el líder indiscutible, un líder indiscutible y un líder con un acceso permanente a Dios, esa relación tan cercana que tenía. Entonces, cada vez que había una dificultad, Moisés iba y se encontraba con el Señor para que le diera indicaciones de lo que iba a hacer. Permanente acceso a su Señor. El rostro acabará reflejando la gloria del Altísimo. Cuando una persona, ustedes lo han visto, ¿verdad? Cuando una persona, como dice, es buena, se le nota, ¿verdad? Dice, y aún no entra en la tierra. Ya lo habíamos hablado. Moisés no tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida, sino desde lejos la vio. La vio, pero creyó en el Señor. El Señor cumplió su promesa y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 34. Aunque no entra en la tierra prometida, su gloria es eterna, porque es el elegido que asumió y realizó perfectamente su misión. Y ahora vamos a hablar del pueblo. Dice el pueblo, el Éxodo, como ya lo dijimos, empieza la historia del pueblo de Dios. Al principio fueron los patriarcas, ¿verdad? Fue elegido Abraham, Isaac y Jacob. Fueron familias. Pero aquí, en el Éxodo, se constituye el pueblo de Dios. Un pueblo que el Señor pone en marcha. El núcleo original serán los oprimidos de Egipto. Y a esto se les exigirá la opción por la libertad que conduce a Dios, signo de entrega confiada en las manos del Señor. El pueblo estaba, voy a contarlo mejor como la misma epopeya lo dice. El pueblo estaba oprimido, ¿verdad? En un sufrimiento y se quejaba. Pero cuando empieza la salida, empieza la queja, ¿no? Porque todos quieren, como dice, llegar rapidito. Pero el Señor permite que ese pueblo tenga y viva una experiencia de desierto, una experiencia de salida, una experiencia que marca el caminar hacia la tierra prometida. Y hay unos sucesos importantes. En esa salida, en la huida, tienen que pasar por el mar, ¿verdad? Para huir. El Señor abre el mar y permite el paso. Eso tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento que también se refleja en el Nuevo Testamento. En el primer libro de los Corintios nos habla y nos reafirma ese paso, y ese es el mensaje teológico del pueblo de Dios cuando pasa por el mar muerto. Y dice San Pablo a los Romanos, capítulo 10, desde el versículo 1, dice: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y atravesaron el mar. Todos se bautizaron en la nube y en el mar, uniéndose a Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, roca que es Cristo. Pero la mayoría no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Esos sucesos nos sirven de ejemplo para que no nos abandonemos a los malos deseos como ellos lo hicieron. No sean idólatras como algunos de ellos, de quienes está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a danzar. El mensaje del paso del mar muerto. Ahí se prefigura el bautismo que recibimos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Ahí en el paso del mar muerto, el pueblo de Dios ya se hace pueblo de Dios. Reciben el bautismo espiritual, reciben, como dice la misma palabra, recibieron y comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y empiezan a avanzar por el desierto. Se hablaba, hay una ruta corta cuando se entra al desierto
para llegar al monte, a la tierra prometida. Pero el Señor permite que la ruta se cambie y bajen. ¿Por qué permite el Señor agarrar la ruta larga? Porque ese pueblo, cuando estaba en Egipto, idolatraba a los dioses del pueblo egipto. Y muchas veces en ese caminar, como todavía estaba sembrado en ellos todo lo que aprendieron en ese tiempo en Egipto, entonces permite que en ese recorrido el pueblo de Dios se vaya purificando. Es necesario ese paso largo, que nosotros queremos hacer la ruta corta, ¿verdad? Salir de la esclavitud y llegar directo a la tierra prometida. Ese paso largo por todo el desierto, que dura un tiempo, duran 40 años haciendo ese recorrido, pero es un tiempo de purificación, donde el Señor va sacando lo que no es de Él, del pueblo. Por ejemplo, sienten hambre. ¿Qué tentación tuvieron? ¿Qué tentación tuvo el pueblo? Empezaron a quejarse. ¿Para qué Moisés nos sacó? Si nosotros allá teníamos la comida, ¿verdad? Entonces prefieren vivir en cautiverio antes de esperar y confiar en el Señor para la ruta que los lleva a la liberación total, a la tierra prometida. Entonces, el tiempo del desierto es un tiempo bueno. Nosotros estamos viviendo desierto, ¿verdad? Estamos viendo, y en nosotros también van saliendo cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Cosas. Y entonces ese tiempo es tiempo de purificación, tiempo de gracia. El paso del desierto, ante las dificultades, hay dos opciones: o me quedo débil, retrocedo, o me fortalezco y venzo esa dificultad. Cuando yo venzo esa dificultad, me siento contento, ¿verdad? Pude vencer y avanzar y continuar en el camino. Ese es el recorrido que Dios quiere que ese pueblo haga por el desierto. No es un tiempo en vano y no es un tiempo que, como dice, que Dios quiso perder, sino un tiempo de provecho para el pueblo. Recuerden, les hablaba de que en ese tiempo, todavía habiendo hecho ese recorrido y habiendo llegado al monte, fueron capaces de construir un ídolo. Y en el camino también ellos recordaban todo eso. Tuvieron sed y también se quejaron. ¿Y qué hizo el Señor? Les golpearon la peña y salió agua, la roca que es Cristo. Tuvieron hambre y ¿qué hizo el Señor? Les dio de comer. El Señor no quiere que el pueblo sufra. Si nosotros le pedimos y le pedimos con fuerza y con poder, el Señor responde, ¿verdad? Entonces, en ese caminar de purificación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como personas de fe? Es confiar en el Señor, es esperar, es cultivar la fe. Cuando, en uno de los episodios, cuando había que luchar con el pueblo amalecita, Moisés envía a Josué para que luche con los amalecitas, ¿verdad? Pero ¿qué hace Moisés? Moisés no se sienta, sino sube al monte a orar. Y no se va solo, se va con dos personas, con Aarón y otro hermano, se me va el nombre. Y cuando Moisés oraba con los brazos en alto, ¿qué sucedía? Avanzaban, ¿verdad? Eran ganadores. Pero cuando se bajaban los brazos y dejaba de orar, exacto, se retrocedía en la batalla, en la conquista, ¿no? Entonces, el desierto también permite eso. Tenemos que orar y perseverar en la oración. Como dice, tener los brazos levantados, y no nos manda para que caminemos solos en el desierto, sino es la solidaridad, el acompañarnos de otros hermanos. Moisés se pudo haber subido solo, ¿verdad? Pero sabía que siendo hombre, pues es limitado. En momentos puede uno sentir cansancio, agotamiento, pero están los hermanos que ayudan. Y la fuerza y el poder de la oración es lo que como le sucedió a Josué con los amalecitas, cuando se logra la victoria. Cuando nosotros seamos tentados, ¿qué debemos hacer? Orar, no desfallecer. Y siento cansancio,
al lado está el hermano que me ayuda a animar, que me ayuda a avanzar. Vamos con la alianza. El cuarto punto. Dice, es la culminación de la marcha ascética al encuentro con el Señor. Cuando hablamos de esa marcha ascética, es todo ese recorrido que se hace. Es tiempo, ¿por qué se llama ascética? Porque también es el esfuerzo que pone el hombre para avanzar en ese camino espiritual. O sea, Dios permite o Dios exige también de nosotros que le pongamos. O sea, no podemos hacer un proceso de conversión de un día a otro si nosotros no ponemos el esfuerzo. Hablaba de la oración, hablaba de la renuncia a estar mirando hacia atrás, a estar mirando, ay no, allá me daban comida, me daban de beber. Es tiempo de avanzar, ese es el proceso y se necesita la colaboración del hombre. Si yo soy débil, ¿a quién me tengo que sostener? A Dios, ¿verdad? Y Dios me permite las herramientas a través de la oración, a través de la palabra. Dice, es la culminación de una marcha ascética al encuentro del Señor que llama desde el Sinaí. No fue una simple parada de unos días, sino un verdadero curso de formación religiosa en la soledad del desierto y a todas y a solas con Dios durante 1 año y 11 meses. Hay 4 momentos. Cuando se habla de la soledad, cuando la persona se siente sola, abandonada, sin fuerzas, ¿a quién recurre? A Dios. Y por eso es preciso también hacer ese camino del desierto. El desierto es una inmensidad, ¿verdad? Es temperaturas altas, fuerte el caminar por el desierto. Pero en ese silencio nos encontramos con el Señor. Y en ese silencio podemos escuchar la voz del Señor. Entonces, la alianza tiene 4 momentos. El primero son actos preparatorios que están en el Éxodo 9. Dios quiso saber si los hebreos estaban dispuestos a escuchar su mensaje y si estaban en actitud de pactar con Él. El segundo momento es la promulgación del Decálogo en Éxodo 20. Dios viene presentado como vivo, personal, santo, uno y único. El Decálogo está resumido los principios de la ley natural. Cuando hablamos de la ley natural, Dios nos hizo para ser buenos. Cuando hablamos en el Decálogo de no matar, aunque no conociéramos el Decálogo, el hombre apuesta por la vida, ¿verdad? Defendemos nuestra propia vida y también somos celosos en guardar la vida de los demás. Dice, los 3 primeros preceptos regulan la relación con Dios. 1 regula la relación con los padres y los demás preceptos están orientados al prójimo, a sí mismo y a los bienes. Dice, el establecimiento como tercer momento de la alianza es el establecimiento de la alianza en Éxodo 24. Era un pacto o compromiso recíproco de fidelidad de Dios con su pueblo. Ya no es una alianza con una persona como lo hizo con Noé o como lo hizo con Abraham. Entonces, con Noé hizo un pacto, una alianza, con Noé también, lo recuerdan, ¿verdad? Esto es una alianza con todo su pueblo, tanto que llega hasta hoy y trasciende. Es un pacto con todo su pueblo. Y esta alianza es antiquísima a la nueva alianza con Jesús. Con Jesús se actualiza la alianza. Esta es la nueva alianza eterna. ¿Recuerdan? Esta es la nueva alianza y se hace con Jesús. Dice, y también se proclama en esta parte del contenido teológico y espiritual las leyes del culto. El culto lo expresaban con la oración y los sacrificios. 3 son los elementos del culto. Cuando hablamos de sacrificios, a lo mejor a ustedes les llamará la atención, ¿por qué se entregaban sacrificios cuando se hacía el culto en el templo? Recuerdan, a mí me sorprendía, pero ¿por qué ofrecen animales? Holocaustos, ¿verdad?
¿Por qué el derramamiento de sangre? Pero eso tiene un propósito y por eso en ese caminar en el desierto también se hizo eso. Porque ¿quiénes eran los ídolos en Egipto? Era el toro, eran los animales. Y entonces había que hacerle entender al pueblo que en un animal no estaba Dios, no era una deidad. Y entonces cuando uno comprende eso, entonces cada vez que hacían sacrificios se daban cuenta. Un ídolo, miren, lo matan, lo ofrecen, derraman la sangre y hasta ahí llegó el ídolo, porque son ídolos de carne y hueso, mientras que Dios no, Dios es eterno, es presencia. Entonces ven el propósito de los sacrificios, de los holocaustos que se hacían en el templo, y en el culto se dan 3 elementos: el templo o santuario, la tienda de reunión, del encuentro. Recuerdan que eso ya lo hablamos anteriormente, en jornadas anteriores, el diseño de la tienda del encuentro, donde iba a reposar, donde se hacía la oración. El arca de la alianza, donde iba a estar ubicado el arca de la alianza y el altar. Y también la institución del sacerdocio, el que podía entrar a la tienda del encuentro. Y vamos a hablar de unos símbolos que ustedes ya lo escucharon hablar hace un ratico sobre las plagas, ¿no? Se preguntarán, bueno, Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no fue de una vez con Moisés y sacó al pueblo de Israel? De un solo golpe lo liberó, ¿verdad? Pero mandó 9 plagas antes de llegar a la última, a la Pascua, ¿verdad? Entonces la primera plaga fue la plaga de la sangre. ¿Por qué permitió Dios la plaga de la sangre sobre el río Nilo? Porque ellos consideraban al río y adoraban al río como si fuera un dios. Entonces, si era un dios y el Señor envía la plaga de la sangre, les demuestra que ahí no está Dios. Es el propósito. Otra plaga, la plaga de las ranas. Los egipcios adoraban a las ranas, pero se multiplicaron tanto las ranas que iban por todas partes, en las casas, en la calle, donde sea, tanto, que después tuvieron que amontonarlas y los olores eran fétidos, putrefactos, horrible. Y ahí se demostraba que ahí no estaba Dios. El pueblo, tanto egipcio como el pueblo de Israel, tenía que ver el poder de Dios. Ese es el obrar de Dios, el mensaje que hay. Que a veces, pues como dice uno, si lo ve así no lo entiende, ¿no? ¿Pero por qué? Después vino la plaga del tábano, la plaga de las moscas, la plaga sobre el ganado de los egipcios. Adoraban a Dios. Todavía hay culturas que adoran animales, ¿verdad? Dice, después está la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, y con eso se demuestra también que el Señor es el Dios del cosmos, de todo lo creado. ¿Quién hace llover? ¿Ustedes pueden hacer llover granizo? Un Dios de esos que van a consultar, de esos brujos, ¿puede hacer llover granizo? Un toro lo podía hacer, que eran las deidades de ellos, el faraón. Entonces ahí se muestra el poder de Dios. Cuando Moisés oraba, pasaba. Después está la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad, que como ya nos hablaba también Sarita, o lo habla, mejor dicho, la palabra de Dios, el pueblo de Israel no quedaba oscuro porque la columna los alumbraba, la luz del Señor. Y así están las 9 plagas. Entonces, fue importante que el Señor hiciera ese proceso de las plagas. Fue importante porque así el pueblo mismo comprendió que ahí no estaba Dios. En lo que ellos idolatraban, ahí no estaba Dios. En el siguiente entramos entonces en la Pascua. Dice, la Pascua fue el paso que dieron los israelitas al salir de la esclavitud hacia un pueblo de hermanos. Fue y es el paso de Dios que quería liberarlos. La 10ª, que era matar los primogénitos del pueblo egipcio. Pero los primogénitos del pueblo de Israel no fueron tocados. Y la sangre fue el símbolo que se utilizó para que no fueran tocados.
Dice, la Pascua se articula en 3 sesiones: el ritual de la fiesta, la celebración y el elenco de participantes. Todas las instrucciones están contenidas en el libro del Éxodo. El ritual es un memorial de salida, tiene forma de comida y resalta el carácter redentor de la sangre. El Señor salva a su pueblo pasando del arco por las casas señaladas. Pero también se trata de un golpe definitivo para el opresor, la muerte de los primogénitos. Y ahí se le dio miedo al faraón, ¿verdad? Y los dejó salir. Y salieron rapidito. El Señor les manda a preparar pan sin levadura. El pan, recuerdan, cuando se le pone levadura hay que dejarlo fermentar. Y hay un tiempo. Pero el paso del Señor iba a ser prontito. Los mandó a revestirse con ropa de viaje y a tener preparadas las provisiones. O sea, el Señor sabía cuál era el plan y preparó a su pueblo para la huida. Dice, esta Pascua es un rito de vida y resurrección. El proceso o el momento liberador de la esclavitud a la libertad. Como dice, de una vida en muerte a una vida en resurrección. Jesús será el nuevo Cordero que inaugurará la liberación interior de los pecados. Paso de la servidumbre del pecado a la libertad en Cristo resucitado. Por eso nosotros celebramos también la Pascua del Señor. La celebramos, ¿verdad? En este momento. Pero no la celebramos como la liberación en Egipto, sino es el Señor que nos libera del pecado. Jesucristo es el enviado del Señor para liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. Y el cordero comido en la Pascua hebraica es figura muy clara de otro alimento y de otra cena. El pan de vida en la cena eucarística. Cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos el memorial de esa alianza y de la Pascua del paso del Señor. Después ya les había hecho mención, la impaciencia que tenemos nosotros, los que no sabemos esperar, porque a veces nos sucede, ¿verdad? Queremos que todo suceda, pero también el Señor, en ese paso por el desierto, como ya les comentaba, cuando el pueblo se queja y siente hambre, clama al Señor, y el Señor los recompensa con el maná bajado del cielo. Tienen sed, y en la roca, que es la figura de Cristo, de quien brota el agua viva, como dice San Pablo. Y esos son los hechos milagrosos o los acontecimientos que sucedieron en todo ese recorrido del Éxodo. Y viene la victoria sobre los amalecitas, que también les hice el comentario ya, de la oración de Moisés, en comunidad. Hemos hecho un recorrido del mensaje teológico y espiritual del libro del Éxodo. Un Dios que no es ajeno al sufrimiento del pueblo. Un pueblo que fue elegido desde Abraham y que tiene la continuidad y hoy se prefigura en esta iglesia que somos nosotros. Se prefiguraba en el antiguo y se hace presente en la iglesia de hoy. Hacemos el recorrido por el desierto, un desierto que es necesario vivir, tiempo de purificación de nosotros, tiempo necesario para el encuentro con el Señor. Cuando el pueblo clama, el Señor responde. Hemos hecho un recorrido breve y para contener o para estudiar la riqueza es tarea larga. Son 40 capítulos del libro del Éxodo que tenemos que, como dice, estudiarlo, meditarlo y rumiarlo. Y como dicen también los teólogos, es bueno hacer la memorial de lo que el Señor no es ajeno en nuestro sufrimiento. Estamos nosotros sufriendo, estamos pasando nosotros sufrimientos. Entonces, leer Éxodo 3 desde el versículo 7 siguientes. O pueden leer todo el capítulo 3 del Éxodo para que vean, para estudiar y meditar que no estamos solos y que tenemos que ser pacientes, que tenemos que perseverar, que hay mucho por limpiar en nuestra propia casa, en nuestra propia interioridad. ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros? ¿A cuánto
al orgullo, ¿no? Algunos tenemos orgullo, nos creemos a lo mejor superiores a los demás. ¿Cuánto nos falta crecer en esa humildad? ¿Cuánto nos falta ser solidarios con el hermano? ¿Somos solidarios en este tiempo de crisis o somos egoístas? Y en fin, el Señor a través de la palabra y a través de todo este libro del Éxodo nos da, como dice, la receta para renunciar a lo que no es de Él, para renunciar a la esclavitud y caminar en el desierto sabiendo que estamos acompañados con Él. Él se lo dijo a Moisés: yo estoy contigo, y hoy también nos lo dice a nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor no nos abandona. A veces somos nosotros quienes abandonamos al Señor. Nos echan un cuentico por ahí y creemos más el cuentico y no esperamos. Y como no esperamos, entonces nos desesperamos y caemos en crisis. Eso no lo quiere el Señor. El Señor nos dice ahí que es un Dios cercano, un Dios que se hace presente, un Cordero que se renueva cada vez que vamos a la Eucaristía, la promesa. Él está con nosotros. Entonces, esa es la invitación a profundizar en el libro del Éxodo. Hay mucho, pero mucho contenido, mucha riqueza. Como decimos, no podemos hablar de esta historia de salvación sin la persona de Moisés, un hombre que no temió a ser tartamudo, a ser sencillo, a ser hombre perseguido, pero que no dudó y le dijo que sí al Señor y confió y se puso en camino como el enviado del Señor. Entonces, ¿cuánto de Moisés hay de nosotros? Como dice, esa es la tarea, ¿no? De revisarnos. Tarea larga, 40 capítulos para leer, para sentar, meditar. El esquema del Éxodo implica salida, travesía y entrada en la tierra. Es el paradigma o modelo de lo que es nuestra vida. ¿Se ven reflejados? Salida, travesía y entrada a la tierra prometida. Estamos dispuestos a hacer esa salida y esa travesía, por difícil que sea, para llegar a nuestra tierra prometida, a la tierra que el Señor nos prometió, tierra que emana leche y miel. Siempre hay que salir de nuestra propia tierra y pasar por la prueba del desarraigo, camino de nuevas fronteras. También la espiritualidad cristiana y los místicos hablan de salir, de cruzar el desierto de la vida. Los autores del Nuevo Testamento también han recorrido a la imagen del Éxodo para expresar lo que es y significa la persona y la obra de Cristo. La fiesta central de los cristianos es la Pascua, es memorial del Éxodo. Y la historia de salvación gira en torno a tres grandes éxodos: el de Egipto, el de Babilonia y el de Jesús. Hemos visto el éxodo de Egipto. Pendiente nos queda el éxodo de Babilonia, que lo vamos a estudiar más adelante, y el de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.